Aleluya. Si es para ti, dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Adoramos y le bendecimos su nombre. Puede sentarse un momento, siéntese ahí un momentito. Poderoso es el Señor. Ya me presenté, ¿verdad? Mi nombre es Pastor Michael Castro. Pastoreamos en New Jersey, la Iglesia de Dios Pentecostal en México, radicada en Belleville, Nueva Jersey. Reciban saludos de toda la congregación, la cual está en servicio ahora mismo. Ando con mis hijos, con mi amada esposa, y quiero darle la oportunidad para que ella salude antes de comenzar a predicar. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Aleluya, hermano, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga más. Amén, estamos contentos. 7 años de victoria. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? 7 años de victoria, peleando la batalla, no rindiéndose. Amén. Oh, qué alegría, qué alegría. Felicito a los pastores que sigan hacia adelante. Amén, aleluya. Aunque vengan los vientos, la lluvia, que sigamos hacia adelante, iglesia. No se detenga por nadie ni nada. Así que Dios le bendiga mucho. Felicidades. Amén, aleluya. Les felicitamos, mis amados, en este 7º aniversario. El número 7 no es cualquier cosa en la Biblia. El número 7 habla acerca de plenitud, habla acerca de perfección y habla acerca de descanso, ¿verdad? 6 días Dios trabajó, pero el 7º trajo descanso. Amén. Después de 6 años de trabajo, al 7º Dios trajo descanso. ¿Ven? Es un número de plenitud, es un número de complete, y lo que Dios va a hacer, yo sé que este año número 7 también va a ser profético sobre esta casa. Vamos a estar puestos de pie, vamos a entrar al mensaje en esta preciosa tarde. Y yo quiero que usted vaya conmigo, mi amado, al libro de Juan capítulo 4, versículo 13. Juan capítulo 4, versículo 13. Saludamos a los pastores en el altar, a los copastores también, amén. También saludo a mi amigo y hermano Carlos, que está por aquí con su esposa Yelín. Estuvieron el viernes, Dios me los bendiga. Son gente bella, ¿verdad? Que hemos pastoreado y tenemos un lugar especial en nuestros corazones para ellos. Gracias, Señor. Aleluya. Juan capítulo 4, versículo 13. ¿Todos lo tienen? Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Dios añada bendición a su palabra. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, la cual no puede tornar atrás vacía. Señor, te pedimos en esta hora que tú hables a nuestras vidas, a nuestra necesidad. Si hay un amigo en medio nuestro, alguien descarriado, te pido que no salga de esta casa sin ti, mi buen Señor. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis amados, pero no deje de adorar el nombre de nuestro Señor. Está hermosa la casa en este precioso domingo. Amén. Aunque conozco a algunos de ustedes, hay otros, ¿verdad? Hay caras nuevas que estoy viendo. Se ven hermosos. Sigan hacia adelante en Cristo Jesús. Amén. Y le he puesto como tema el mensaje de esta preciosa mañana: la fuente de su fe. La fuente de tu sed. Amén. Parece algo contradictorio, parece un oxímoron, ¿verdad? ¿Cómo que la fuente de tu sed? Y la realidad del caso, amado hermano, es que toda sed, toda necesidad tiene una fuente. ¿Cuántos pueden decir amén? En otras palabras, la necesidad que tú sientes dentro de tu corazón, la crisis que estás viviendo, sea falta de fe, sea lo que sea, todo tiene una raíz, todo tiene una fuente dentro de ti. En esta preciosa mañana vamos a ver el encuentro entre una mujer samaritana y un judío. El judío llamado Jesús. Y mira, amado hermano, en aquel tiempo que se encontraron un judío y un samaritano, era como que dos trenes chocaron. Aquellos dos grupos tenían un prejuicio el uno del otro. Aquellos grupos, aunque eran hermanos, estaban 100% divididos. En el 722 a.C., los asirios sitian el reino del norte bajo el reinado de Sargón II y deportan a la mayoría de los israelitas
a los contornos del reino del norte. Algunos fueron deportados a Babilonia, otros fueron deportados a Cuta, a Hamat, a Serfán. Amén. Y en aquel momento el propósito de aquellos asirios era que se mezclaran los israelitas para que perdieran su fe, para que perdieran el poder y para que no se revolucionaran en contra del imperio asirio. Para reemplazar las personas que se llevaron los príncipes, los guerreros, se llevaron los sacerdotes, se llevaron la crema del pueblo de los israelitas. Trajeron a personas de los diferentes pueblos y los injertaron en el reino del norte para que empezaran a casarse con los que habían quedado y dañaran la raza, en otras palabras. Así que trajeron a babilónicos, trajeron a Cuta, trajeron a Hamat, trajeron a personas de Jerfaín, trajeron a judíos para que se mezclaran con aquel pueblo y perdieran su identidad. Y amado hermano, el plan del diablo no ha cambiado. El plan del diablo sigue siendo que te mezcles para que pierdas tu identidad. El plan del diablo sigue siendo que te mezcles para que cambies a tu Dios, para que cambies tu fe, para que cambies lo que creías, para que cambies tus principios. El plan del diablo sigue siendo lo mismo. Por eso es que la palabra del Señor es muy clara cuando dice que no nos juntemos en yugo desigual. ¿Por qué? Porque tarde que temprano te van a convencer. Por eso fue que Dios le dijo a Salomón: no busques mujeres de otro pueblo. ¿Por qué? Porque tarde que temprano vas a terminar arrodillándote a sus dioses. Y aquel pueblo se mezcló con otros pueblos y ahora tenían una mezcla entre el Dios de Israel y 6 dioses diferentes. No sabían ni en qué creían, mis amados hermanos. La Biblia me habla que este encuentro se lleva a cabo junto al pozo de Jacob. La Biblia, si nos vamos al versículo 3, dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Cristo estaba en Judea, quería descender a Galilea. Aquello era un camino bien fácil, un camino de 3 días. Pero tanto era el prejuicio de los judíos con los samaritanos que preferían sondear alrededor de la montaña y añadirle de 2 a 3 días al camino para no tener que verle la cara a los samaritanos. Pero a Cristo le era necesario pasar por donde nadie quería pasar, porque es que ese es el Dios que yo le sigo, que se mete donde yo no me quiero meter. Ese es el Dios que yo le sigo, que a donde tú le has dicho no te metas, que a donde tú le has dicho por ahí no pases, que a donde tú le has dicho estoy dispuesto a cambiar todo menos esto, por ahí es que Él quiere pasar. Y qué triste que a veces venimos a los caminos del Señor y le damos acceso a todo, pero hay áreas de nuestra vida que le decimos: aquí no te metas porque aquí tú no cabes. Los judíos se les prohibía pasar por Samaria por el prejuicio tan grande que tenían. Mire, hermano, usted no se deje meter cuento. Los problemas de justicia social también le importan a Dios. Los problemas raciales también le importan a Dios. Y lo podemos ver desde antes de la ley mosaica. Pastor, ¿de qué usted está hablando? ¿Usted sabía que Dios le mandó una lepra a una mujer por hablar de un matrimonio entre una persona trigueña y entre una negrita bien negrita? Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? La Biblia dice que Miriam o María, como usted le quiera llamar, murmuró contra Moisés porque Moisés agarró una mujer cusita, una mujer de Cus, una mujer prietita, y empezó a hablar y Dios le mandó una lepra. ¿Por qué? Porque a Dios le importa estos temas. ¿Tú puedes decir amén? Y aquel problemita, aquella batalla que tenían los judíos con los samaritanos, que eran mitad hermano de ellos, amén, a Dios le estaba desagradando. Y usted sabe que Cristo no vino a mantener el estándar judío sobre la tierra. Cristo no vino a plantar la bandera de la tradición judía sobre los gentiles. Cristo vino a cambiar la historia. Cristo vino a hacer algo nuevo. Cristo no vino a complacer a este grupo ni a complacer a este grupo. Cristo vino a traer algo nuevo. Y el problema es que nosotros somos hermanos en Cristo, pero estamos divididos con 2 pensamientos. Y a veces no nos queremos ver la cara, porque este cree de esta manera y el otro cree de esta manera. Porque este se peina así y el otro se peina así. Porque este se viste así y el otro se viste así. Pero Cristo no vino ni para este grupo ni para este. Aquí yo hago algo nuevo, que el que me escuche le va a retiñar los oídos, dice el Señor. Y Cristo estaba en Judá
quería descender a Galilea, camino de 3 días. Todos los judíos le añadían de 2 a 3 días al viaje por no verle la cara, pero Cristo dijo, por donde mi pueblo no quiere pasar, por él es que yo quiero pasar. Oh, mi alma adora a Dios, porque la Biblia dice que a los vil y lo menospreciado tomó Dios para avergonzar a los grandes, a los sabios y a los entendidos. Por donde los sacerdotes no querían pasar, por allí quería pasar Cristo. Y esto es un contexto ¿cómo se llama, Dios mío, Señor? De la parábola que Cristo habló del buen samaritano. Pastor, ¿cómo que la parábola del buen samaritano? Cristo era controversial, es más, Cristo se aparece hoy en día, no le dan el púlpito para que predique. Porque Cristo no vino a complacer a este grupo ni el otro, Cristo vino a voltear el caldero al revés. A Cristo no le dieran parte hoy en día. Y mira, usted sabe lo que dijo Cristo, que había un hombre que le hicieron violencia y pasó el sacerdote y por ahí no es, y pasó el levita y por ahí no es, pero un samaritano, uno de los que le daban el codo, ese dijo, me lo voy a llevar, lo voy a curar, lo voy a meter en un hotel y lo que gaste, ponlo a mi cuenta. ¿Por qué? Porque es mi hermano, es mi prójimo. Oh, ¿quién es mi prójimo? Le preguntaron los discípulos. ¿Tú sabes quién es mi prójimo? Ni el judío ni el samaritano, el que hace la voluntad de mi Padre. Así que no es que de uno ni es el otro, es el que hace la voluntad de mi Padre. Yo vengo a hacer algo nuevo, dice el Señor. Y dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabes por qué? Porque en Samaria Cristo necesitaba establecer un evangelista. Pastor, ¿de qué usted está hablando? Bueno, de la mujer que vamos a hablar hoy se convierte en la primera evangelista de los samaritanos. Oh, Señor, el llamado que nos fuimos. En las costas de Gadara, unos gentiles, unos idólatras, hijos del diablo. El primer evangelista era el ex endemoniado. ¿Por qué? Porque Dios no hace lo que cabe en nuestros moldes. Dios rompió el molde. Dios quiere lo vil y lo menospreciado. Te da una limpiadita y vete y dile lo que yo he hecho en mi vida. En la tierra, 7 años de convertido, es un recién convertido. En la tierra, ese lo que lleva son 3 años, ese está recién convertido. No le des parte, mi alma adora a Dios. Pero usted sabe lo que dice la Biblia una y otra vez, que enseguida comenzaban a hablar de las maravillas que Dios hacía. Cristo le dijo a aquel ex leproso samaritano, no digas nada. Pero aquel hombre no se pudo contener, porque a donde quiera que se metía decía, yo tenía lepra, yo estaba podrido, el diablo me estaba llevando, pero hay un Cristo que me cambió, hay un Cristo que me transformó. ¿Cómo yo me voy a quedar callado cuando Dios ha hecho lo que ha hecho en mi vida? Cristo necesitaba un predicador a los gentiles. Pastor, ¿de qué usted está hablando si todavía estamos en el tiempo de la ley? Cuando Cristo, no, estamos en el periodo intertestamentario. ¿Qué significa el periodo intertestamentario? Bueno, los teólogos han analizado el ministerio de Cristo y han dicho, el ministerio de Cristo no cabe en el Antiguo Testamento, pero tampoco cabe en el Nuevo Testamento. El ministerio de Cristo es algo especial. Por eso le han llamado el periodo intertestamentario, porque no cabe ni aquí ni allá. Es un periodo de cambio, es un periodo de refrescamiento, es un periodo en el cual la ley de Cristo fue añadida a la ley mosaica y dijo, oíste que se os fue dicho esto, mas yo digo, cada vez que Cristo dice, oíste que se os fue esto, está cerrando un capítulo y está abriendo un capítulo de intención de corazón y comportamiento moral. Y como Cristo hace lo que Él quiera y cuando Él quiera, como Cristo no le importa ni las constituciones, como Cristo no vino a buscar las reglas, como Cristo no se agarra a concilio, como Cristo no le importa lo que diga un grupo o el otro, Cristo vino a hacer lo que le dio la gana, la intención y la voluntad de mi Padre. Los discípulos decían, maestro, tú no has comido, y dicen, no, yo tengo una comida que ustedes no saben. Hacer la voluntad de mi Padre es mi comida. Cristo no vino a satisfacer a este al otro, Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo es eso, pastor? Y es que Cristo vino a explicarle, pueblo, que lo que Moisés quiso decir no fue esto literal. Moisés vino a exaltar la intención del corazón. No es que Dios cambió la mentalidad que él tenía, ni los mandamientos en el intertestamentario. Es que no entendieron el mensaje, no entendieron lo que Dios verdaderamente estaba buscando. Y era un corazón agradecido, contrito, humillado y arrepentido.
¿Cómo en el Antiguo Testamento en la ley dice no recibirás al extranjero, ni recibirás al eunuco en medio de mi pueblo? Pero en Isaías dice, si el eunuco y el extranjero se arrepienten, yo los injertaré en mi pueblo. Estamos en el mismo periodo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios nunca fue la exclusión. El plan de Dios es que todo el hombre se arrepienta, que todo el hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo vino por aquellos que la sociedad le da la espalda. Cristo vino por aquellos que la sociedad dice, tú no cabes aquí. A esos son los que Dios quiere limpiar y ponerlos aquí. ¿Usted sabe cuál es el trofeo del diablo? El trofeo del diablo es un ex pastor evangelista apartado en el mundo. Pero el trofeo de Dios es la escoria de la sociedad. El trofeo de Dios es aquellos que le dan la espalda. El trofeo de Dios. ¿Tú que crees que tú no perteneces a este grupo? ¿Tú que crees que aquí no puede haber espacio para ti? Dios te quiere tornar en un trofeo. Limpiarte, perdonarte, santificarte y pararte aquí para que avergüences a aquellos que te excluyen. En el nombre de Jesús. Le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Los detalles son bien importantes en la Biblia y a veces leemos como el papagayo, ¿verdad? Discúlpenme lo pintoresco, ¿verdad? Pero a veces leemos a lo loco. Dice que pasó por una ciudad llamada Sicar. Ustedes saben cómo los judíos pronunciaban esta palabra Sicar. Esta palabra era pronunciada Seker, que en hebreo significa falsedad o mentira. El prejuicio que tenían los judíos para los samaritanos era tan y tan fuerte que ellos le llamaban a aquello la ciudad de la falsedad o la ciudad de la mentira. ¿Por qué? Porque los samaritanos todavía adoraban a Dios en el monte y decían esto es lo que Dios quiere, no sabiendo que ya Dios había cerrado el periodo de los montes y había establecido el periodo de la adoración en el templo hace años atrás. Por eso los judíos decían esta gente son falsas, esta gente son mitad hebreos, esta gente ni siquiera son puros, no queremos nada que ver con ellos. Y llegando a Sicar, yo quiero que usted entienda que Cristo entró a la ciudad de la falsedad, a la ciudad de la película. La gente tenía capa y pintura, pero no conocían a Dios. Vino pues a la ciudad samaritana llamada Sicar junto a la edad de Jacob. Y Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Pueden ir conmigo, estamos en el versículo 6. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Este texto bíblico no solamente exalta la divinidad de Dios, sino que también nos habla de la unión hipostática de Cristo, que era todo Dios y todo hombre también. No se crea que Juan, que esto no es intencional en el Evangelio de Juan. Juan se asegura que usted entienda que Cristo era todo Dios, pero que también tenía un lado humano. Jesús lloró. Hello, ¿qué nos está hablando? Humanidad de Cristo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué habla? Humanidad de Cristo. Aquí volvemos a ver la humanidad de Cristo manifestada. Entonces, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Cristo estaba cansado físicamente, luego de un viaje de 2.5 días a 3 días para poder llegar a aquella ciudad. Pero Cristo accidentalmente no estaba sentado junto al pozo. Cristo estaba sentado junto al pozo esperando a una mujer que nadie quería nada que ver con ella. ¿Saben? La Biblia incluso especifica la hora que Cristo fue y se sentó en el pozo. La Biblia dice que Cristo se sentó junto al pozo de Jacob alrededor de la hora sexta. ¿A qué hora es esa? A las 12 del mediodía. Te tengo una noticia: en Samaria nadie sacaba agua a las 12 del mediodía. Porque el sol estaba ahí arriba, usted casi se asfixiaba. Es más, hay escritos antiguos que dicen que la hora de la siesta es las 12 del mediodía. En Proverbios dice: ¿dónde está mi amado para que nos tomemos una siesta al mediodía en la hora sexta? Quiere decir que en Israel todo el mundo paraba de trabajar, se iba, se tomaba un nap y a la tarde, a las 2 de la tarde, cuando caía el sol, salía nuevamente a trabajar. En la hora de la siesta, Cristo trabaja. Por eso es que Cristo le dijo a sus discípulos: hasta ahora yo trabajo. ¿Por qué? Porque mientras otros tomaban siesta, Cristo seguía trabajando. A las 12 del mediodía, cuando los judíos estaban durmiendo, cuando los samaritanos descansaban, Cristo dice: hasta ahora yo trabajo. Mi padre y yo trabajamos. Entonces, a la hora sexta, donde nadie estaba en el pozo, Cristo sabía que allí se iba a encontrar con una mujer. ¿Por qué? Los samaritanos eran idólatras.
Los samaritanos eran impíos, los samaritanos no eran puros, pero todavía les quedaba algo de moral. Y dentro de la moral de los samaritanos habían identificado una mujer bien inmoral. Una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no estaba casada con él. Eso es lo que significa el texto, no es que era marido de otra mujer, sino que no se habían casado. Amén. Entonces, a las 9 de la mañana, cuando las mujeres iban a sacar agua del pozo, aquella mujer no podía estar allí porque la vituperaban, hablaban de ella, le daban de codo. Es más, las mujeres de Samaria escupían a las mujeres de mala reputación. Y esta mujer, por la reputación que tenía, había sido forzada a sacar agua en la peor hora del día. Y allí estaba Cristo esperándola. Y yo no sé si tú llegaste en esta mañana en la peor hora del día, pero yo quiero decirte que Cristo está junto al pozo esperándote para darte de un agua que tú ni conoces, para solucionar tu vida de una manera que tú no conoces. Mire, si detuviéramos la prédica y empezáramos a dar parte de testimonio, usted va a decir, usted va a terminar diciendo, si Dios sanó a aquel, yo puedo tener esperanza. Si Dios levantó a aquel, para mí hay esperanza. Yo creo que aquí hay 2 o 3 testimonios en vivo. Usted es la historia de la calle, usted no tenía esperanza, a usted le daban la espalda, pero cuando todo el mundo dijo que no, Cristo te estaba esperando en la peor hora del día. Y a las 12 del mediodía, a la hora sexta, en la peor hora del día, allí estaba Cristo esperando a aquella mujer. Porque Cristo no llega ni tarde ni temprano, Cristo llega en la peor hora del día. Cuando peor están las cosas, cuando la depresión te está dando una pela, cuando la depresión te está ahogando, cuando te quieres quitar la vida, cuando crees que para ti no hay esperanza, cuando crees que tú no vas a poder salir de ese pensamiento, en la peor hora del día llegó Jesús. Pero yo tengo una cosa. Hoy en día hemos glorificado el amor. Y yo te digo que Dios es amor, pero el amor no es Dios. Dios te ama y por cuanto te ama se quiere sentar contigo junto al pozo y hablarte claro. Y antes de que Cristo le pudiera dar a beber a aquella mujer, tenía que hablarle claro. Yo no sé usted, pero yo aprecio que me hablen claro. A mí no me gustan los rodeos, a mí me gusta que Dios me hable claro. Si estoy mal, háblame Dios. Si estoy mal, corrígeme. Si estoy en pecado, háblame. No me dejes perder. Y si usted está en serio en este tema de la salvación, usted va a apreciar la realidad y la verdad que Cristo te quiere dar. Así que Cristo con un cántaro que aquella mujer no conocía, Cristo con un agua que aquella mujer no conocía, le dijo, yo tengo un agua que tú no sabes, que si te la bebes, no vas a volver a tener sed. Pero antes de que te la bebas, déjame decirte 2 o 3 verdades. Escucha bien lo que pasó. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Cristo se quedó afuera, los discípulos entraron a comprar pan para comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Yo soy mujer samaritana, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Incluso la tradición judía habla que era algo despreciable que un judío hablara con una mujer israelita. Imagínate un judío hablando con una mujer samaritana bajo el tema. Cristo puso su reputación en la línea para ir a salvar a una mujer que no le importaba ni a los judíos. Usted sabe lo difícil que fue que Cristo estuvo a punto de perder la reputación que él tenía por ir a hablarle a una mujer. Porque eso era algo despreciable. Es más, un maestro de la ley judía, lo cual era considerado Cristo, era algo totalmente despreciable que hablaba con una mujer, mucho más una mujer extraña. Y ella, conociendo la ley, le dijo, ¿cómo tú siendo judío tú me hablas a mí, siendo una mujer samaritana? Y respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios, pastor, ¿qué significa la palabra don? Don significa un regalo que tú no te mereces. Usted sabe lo que es la salvación, un regalo que yo no me merecía y un regalo que tú no te mereces. Y en mi bar, yo creo que aquí la mayoría entiende lo que voy a decir. Pero si te estás guiando últimamente de que te la sabes toda, bájate del caballo, porque la salvación tú no te la mereces, la unción no te la mereces, el poder de Dios sobre tu vida no te la mereces. Lo tienes porque eras vil, lo tienes porque eras menospreciado, lo tienes porque cuando el mundo dijo que no, Dios dijo que sí. Así que tranquilo y bájate del caballito. Si conocieras el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú le dirías, dame de beber.
que dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría del agua viva. Pastor, ¿qué es el agua viva? Es agua corriente, porque el agua del pozo era un agua limpia pero estancada. Pero Dios quería darle un agua viva, un agua de glaciar, un agua de río. La Biblia habla, oh mi alma adora al Señor. Allá Ezequiel vio, ¿verdad?, un río limpio saliendo del trono de Dios. Allá el profeta vio otro río limpio saliendo del trono de Dios. Juan veía un río limpio, cristalino, que salía del trono de Dios. Eso no es un agua cualquiera, eso es un agua que provoca vida eterna dentro de tu vida. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes cántaro con qué sacar el agua del pozo hondo. ¿De dónde pues tienes para sacar agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre que nos dio este pozo del cual bebieron ellos y sus hijos? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua viva que salta para vida eterna. No te confundas de donde usted ha bebido. Si usted ha bebido del agua que salta para vida eterna, usted se siente salvo. Pastor, de que usted habla, el salmista decía, el gozo de la salvación es mi fortaleza. Si usted verdaderamente es salvo, usted tiene que sentir la salvación. Usted tiene que sentir el gozo de que soy salvo. Y si suena la trompeta, me voy con Cristo. Y la mujer, cansada del abuso social. Pastor, ¿qué abuso social? De tener que estar sacando agua a las 12 del mediodía cuando todo el mundo la saca a las 9 de la mañana. Cansada del abuso social, dijo, Señor, dame de esta agua para que yo no tenga sed ni vuelva a sacarla. Usted sabe lo que representa el pozo de Jacob, un resuelve. Y yo no sé si tú llevas viviendo tu vida de resuelve a resuelve. Pastor, ¿de qué usted está hablando? Estás en lo más profundo del pecado, pero de vez en cuando pones ahí una alabanza para que te calme y te puedas quedar dormida en la noche. Estás desquiciado, la depresión te está golpeando fuerte, pero en la noche te lees el Salmo 91 para resolver, para poder dormir en esta noche. Y todos los días vas al pozo de Jacob a sacar el resuelve del día. Dios no quiere que tú vivas de resuelve a resuelve. Dios quiere que tú vivas en la plenitud, que tú tengas una fuente de agua de vida que salta para mí eterna. Aquella mujer dependía del resuelve diario, el pozo de Jacob. ¿Qué resuelve diario, pastor? Dormí anoche porque me escuché las alabanzas, pero en la mañana me levanté miserable. No te preocupes que mañana vuelvo a lo mismo, al sacar el resuelve, pero mi vida no tiene cambios verdaderos ni duraderos. Aquella mujer estaba cansada y yo te pregunto, ¿estás cansado de los resuelve? Estás cansado de que de vez en cuando te escuchas una prédica, se te paran los pelos, pero nada cambia en tu vida. Como que no se activa algo dentro de ti. Dios te ha llamado, Dios te ha separado. Y de vez en cuando te das 3 y camanda y 3 aleluya y corres en la iglesia, pero la situación continúa. Oh, mi alma adora al Señor, la ambivalencia continúa, el doble ánimo continúa. No hay cambios en tu vida. Porque de donde te estás alimentando del pozo de Jacob, te resuelve diario. Pero ¿cómo yo puedo pasar de resuelve a la plenitud del agua de vida? No hay problema porque Cristo le trajo la solución. Jesús le dijo, vete y llama a tu marido y ven acá. Y la mujer respondió y dijo, no tengo marido. ¿Usted sabe lo que significa ese no tengo marido? En el hebreo original tiene un tono de coqueteo. Aquella mujer había tenido 6 hombres, tenía uno todavía, había tenido 5 maridos, tenía el 6º hombre y ahora está este hombre hermoso sentado ahí. ¿Cuántos saben que Cristo lo más probable era hermoso? ¿Cuántos pueden? Pastor, Isaías 53, Isaías 53 habla de cuando a Cristo lo golpearon y lo desfiguraron, cuán hermoso es mi amado como el corzo, ¿verdad que sí? Allí estaba Cristo hablando y aquella mujer dijo, aquí está el 7º, yo no tengo marido. Yo no tengo marido, en otras palabras, estoy disponible. Pastor, qué escándalo. Usted sabe que la Biblia tiene todos los géneros literarios. Usted perdiendo el tiempo en las novelas cuando la Biblia mejor. Mire, yo no tengo marido, le dijo a Cristo, pero no estaba preparada para la respuesta que Cristo le daría. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que estás mirando ahora no es tuyo, no te pertenece. Mi alma adora a Dios. En esto has hablado verdad.
falsedad. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en la ciudad de la falsedad. Y cuando Cristo llegó a nuestra vida, entró dentro de nuestra falsedad a hacer cambio, no a ser parte de la falsedad. Para quedarme igual me hubiese quedado en el mundo. Yo vine a cambiar a Cristo. Yo vine a ser transformado. Yo vine para que Dios me coja, me voltee al revés y cambie todos los aspectos de mi vida. Para vivir en falsedad me hubiese quedado allá. Y yo no sé si tú llevas viviendo una vida de careta, que eres miserable en tu casa, pero en el domingo te ponen la corbata, varón de Dios, pastora, sierva, y hasta un acento ponen ahí medio. Dios mío, pastor, me bendiga. Porque la unción la tienes cuando le bajas el tono a esta voz. Entonces, vienes, pones una película en la iglesia, tremendo hombre de Dios, tremenda sierva de Dios, pero la realidad del caso es que todavía estás viviendo en la ciudad de la falsedad. Y Dios te confronta en esta tarde y te dice: bájate del caballo, tú y yo tenemos que hablar primero. Yo traje agua para darte, pero antes de darte agua tú tienes que identificar cuál es tu verdadero problema. Mujer samaritana, el problema era que tú tienes un vacío en tu corazón que has tratado de llenar con el primer marido y no trabajó, con el segundo marido y no trabajó, con el tercer marido y no trabajó, con la cuarta relación y no trabajó, y ahora están cometiendo el mismo error la quinta vez. ¿Sabe cuál es el significado de insanity? Hacer lo mismo y esperar que algo diferente pase. Si 5 relaciones no resolvieron el problema, ¿tú crees que la sexta la va a resolver? El problema no eran los 5 maridos, el problema es ella. Pastor, ahora sí que yo me conseguí un varón que mira, ese me lo va a criar bueno. El problema no es el varón, el problema no es la mujer, el problema eres tú. Aprende a ser honesto. Cristo llegó a buscarnos en la ciudad de la falsedad, decirnos: el problema no son los 5 los 6 maridos, el problema lo cargas tú, que tú quieres que Dios te dé algo que solamente yo te puedo dar. Quieres que el jangueo te dé algo que solamente Dios te puede dar. Quieres que las relaciones te den algo que solamente Dios te puede dar. 5 maridos has tenido, el sexto todavía no te has casado. Gracias a Dios que Dios la interceptó antes de que fuera y oficializara la cosa. Dios la interceptó, como Dios te está interceptando en esta tarde. Y el que tienes no es tuyo. En esto has dicho verdad. Pero aquella mujer no solamente era una mujer física, sino que representaba, escúchame bien, si te vas a llevar algo, llévate esto, representaba la condición de los samaritanos completos. ¿Cuánto marido había tenido? ¿Y iba por cuánto? Por el sexto, que no era de ella, ¿verdad que sí? ¿Con quién estaban casados los samaritanos? Con los babilonios, con los cutas, con los de Hamá, con los Serfaim, con los judíos, y ahora estaban mirando a los romanos, el nuevo amante que andaba por allí. ¿Por qué? Porque los samaritanos, el nuevo conquistador, se enamoraban de ellos, se mezclaban con ellos y aprendían de sus dioses, aprendían sus costumbres, y cuando les convenían eran judíos y cuando les convenían eran de aquellos otros pueblos. Con 5 pueblos te has mezclado y los 5 pueblos no han podido hacer algo por ti, y ahora están mirando a otro más llamado los romanos, y quiero que te diga que los romanos tampoco van a hacer nada por ti. Pero el séptimo marido, oh, mi alma adora a Dios, y están celebrando el número 7 en esta noche. Si en 6 cantazos no ha resolvido el problema, es tiempo del séptimo marido. 6 no han podido hacer nada por ti, pero el 7, oh, mi alma adora a Dios. Gracias, Señor, aleluya. 6 hombres has tratado y ninguno ha podido hacer nada por ti, pero el séptimo varón está aquí. Aquella mujer quería una relación, quién sabe, física con el maestro. Yo no tengo marido. Le digo: bien has dicho, 6 has tenido, el que tienes no es tuyo. Pero yo te voy a dar algo que ellos no te han podido dar. Yo no te puedo ofrecer una relación física, pero la relación que yo te puedo ofrecer es una espiritual. Oh, mi alma adora al Señor, la cual va contigo en el cuarto, en la calle, en el trabajo, en la plaza, en la iglesia. Dios no te ofrece una relación física, te ofrece una espiritual más fuerte que esa, que sobrepasa el mundo físico y hasta la vida eterna. El séptimo marido, ¿quién era? Cristo. El único que podía hacer algo por ellos, porque cada vez que se iba con un marido nuevo, agarraba una costumbre del marido nuevo que tenía, un dios. Y los samaritanos eran una mezcla entre judaísmo
y 6 diferentes tipos de dioses. Ya iban por 5 diferentes tipos de dioses y ya iban mirando a los dioses romanos. Pero el séptimo marido. Yo no sé si por 6 años han tenido que picar piedra en esta casa, pero el séptimo trae cambio. Yo no sé si por 6 años han tenido el agua hasta el cuello, pero el séptimo trae cambio. El séptimo es la perfección de Dios. El séptimo es la plenitud. Y el séptimo es lo que Cristo le ofreció a la mujer: descanso. Oh, mi alma adora a Dios, porque Él aquí se acerca descanso para la casa de Dios. Usted sabe con lo que aquella mujer tenía que responderle a Jesús, porque hay veces que le respondemos lo que no le debemos responder a Cristo. Cristo le reveló su pecado. Cristo le reveló el verdadero problema, y aquella mujer con lo único que tenía para defenderse era con religiosidad, porque era lo que sabía. Era lo que estaba aferrada. Y hay veces que Dios nos habla desde este púlpito del verdadero problema y la excusa es la religiosidad. Oh, mi alma adora a Dios. Oh, ya Dios no se mueve en esta casa porque esto y lo otro. No se mueve en esta casa. Tú dices no por esto y lo otro. Es porque tú has caído en una manera de pensar que no agrada a Dios. Y Dios te dice en esta hora: el problema no es el monte, el problema no es el templo, el problema son tú y tu marido. ¿Cómo que tu marido? Mientras sigas compartiendo mi gloria con 6 maridos, yo no me puedo glorificar contigo. ¿Cuáles son los maridos? El orgullo. Oh, mi alma adora a Dios. La religiosidad, la pereza, la falsedad, que me tienen que estar dando manigueta porque si no yo no camino. ¿Hasta cuándo vamos a madurar? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser niños que necesitan que nos metan la botellita en la boca y vamos a empezar a buscar a Dios por lo que Dios es? El problema no soy yo, el problema son tus 6 maridos, mujer. Tienes que cambiar. Qué lindo Dios. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Porque Samaria se creía que los profetas de Dios se distinguían por poder conocer el futuro. Y aquella mujer, entendiendo el contexto histórico, dijo: me parece que tú eres profeta. Y le dijo: nuestros padres adoraron en el monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Después que Cristo le dijo: el problema son tú y tus 6 maridos, aquella mujer lo único que tenía que decir era: ustedes adoran en el templo, nosotros adoramos en el monte. ¿Qué significa eso? Esto representa a los 2 grupos de la iglesia pentecostal hoy en día, que unos están agarrados a la ley mosaica diciendo: no, tenemos que volver a esto porque aquí es que está la verdad. El otro quiere tirar para el monte. ¿Me meto por ahí o no me meto por ahí? Porque unos están en la ley mosaica agarrados, pero hay un grupo que quiere tirar para el monte. Hello. Aquella mujer dijo: en el monte ¿qué es? Y los judíos decían: en el templo es que es. ¿Verdad que sí? Todos los puertorriqueños aquí, usted entiende lo que significa tirar para el monte, ¿verdad que sí? Aquella mujer, tirar para el monte, en dialecto boricua es como siempre buscar la otra opción allá, media rara, allá lo diferente. Y los judíos querían en el templo, querían ley, querían legalismo, querían religión, pero este grupo de samaritanos querían tirar para el monte, querían allá, al otro lado de la moneda. Pero tú sabes lo que Cristo quiso decir, porque Cristo la confrontó con la verdad. Escucha bien, Cristo le dice: nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. Por lo menos hasta que yo aparezco, estamos en la verdad. Ustedes adoran lo que ustedes no conocen. Ustedes adoran allá en el monte, eso ustedes no lo conocen. Pero escucha bien, y en esto me quiero enfocar en esta noche. Mujer, la hora viene y la hora es cuando ni en el monte ni en el templo. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque los tales en busca que le adoren no es en el monte, pero tampoco es en la ley. Es algo nuevo que Dios está haciendo. ¿Cuál fue el problema de la edificación del templo de Zorobabel, del segundo templo de Jerusalén?
que cuando estaban tirando los cimientos había una nueva generación que había pasado 70 años de cautiverio y no conocían lo que era un templo. Y cuando tiraron la zapata del templo, la Biblia dice que todo el pueblo glorificó a Dios y gritó fuertemente. Los jóvenes gritaban: gloria a Dios que tenemos un templo. Pero los viejos que habían visto la gloria pasada lloraban porque este templo no era como antes. Este templo no tenía oro, este templo era humilde. Así que había una división entre un cuerpo. La mitad decía: gloria a Dios que por lo menos tenemos un templo después de 70 años en Babilonia. Pero la otra mitad decía: qué clase de porquería estamos edificando. Esto no se parece nada al templo que teníamos antes. Oh, mi alma adora a Dios. Lo que está haciendo Dios ahora no se va a parecer a los 70, a los 80, a los 90 y a los 2000. Lo que Dios va a hacer ahora es algo totalmente nuevo. Y la Biblia escribe que no se podía distinguir entre los que lloraban y los que reían, porque el pueblo estaba dividido. Unos lloraban porque ese templo ya no era tan bello y hermoso, y otros glorificaban a Dios porque por lo menos tenemos un templo. Pastor, entonces ¿cómo reconcilio yo las dos cosas? Mientras en este altar las almas se entregan a Cristo, Dios está en la casa. Alguien me tiene que escuchar en esta hora. ¿Quién sabe? No es el templo del Antiguo Testamento, ni es el del 70, no es el monte, ni es el templo. Es una adoración en espíritu y en verdad. Mientras las almas se conviertan, Dios va a estar en su templo, cállate en toda la tierra. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que los samaritanos anhelaban que volviera la adoración en el monte, y los judíos anhelaban que la adoración volviera al templo. ¿Por qué, pastor? Le voy a contar por qué. Porque cuando Moisés hizo el tabernáculo, Dios confirmó ese templo con una shequina. ¿Ustedes saben lo que es una shequina? Una nube que tipificaba la presencia de Jehová, que no era ni nube, ni era ni fuego. Era algo raro. La Biblia utiliza el término shequina. Era el mismo lugar donde cuando se manifestaba Moisés se metía ahí y salía al cielo y veía el tabernáculo y veía el arca del pacto y salía y tenía los planos en la mano. Era un portal entre el cielo y la tierra. Era la gloria de Dios manifestada. Era un portal entre el cielo, la gloria de Dios y la tierra. Esa era la shequina. Y cuando Moisés construyó el tabernáculo, Dios confirmó el tabernáculo con una shequina. Cuando Salomón construye el templo, Dios confirma el templo con una nube espesa, con una shequina, que cuando los sacerdotes fueron a ministrar no podían entrar porque la gloria era fuerte. Pero el segundo templo, la reconstrucción, no hubo shequina. Entonces el pueblo judío anhelaba una shequina en ese templo. El samaritano anhelaba que Dios le dijera: vuelvan a los montes. Pero Dios estaba guardando esa shequina para Hechos capítulo 2, cuando 120 estaban en unidad adorando a Dios en Pentecostés, y de repente aparecieron columnas, shequinas de fuego en la cabeza de su pueblo. Porque ya Dios no está buscando montes, ni está buscando templos. Tú eres el templo del Dios vivo. Dios te ha separado para hacer su casa. El templo del tabernáculo, shequina, aprobado. Templo salomónico, aprobado. Pero ese segundo templo de judíos no había sido aprobado. ¿Por qué? Porque Jehová quería habitar aquí. Este es su templo. Jehová está en su templo, cae ante él toda la tierra. Y a veces endiosamos la casa de Dios. Hello, tenga respeto a la casa de Dios. Téngale respeto al altar de Dios. Pero cuando usted se va aparte de los ángeles del cielo, y no hay nada. Y están los ángeles protegiendo. ¿Por qué? Porque el templo soy yo. El templo eres tú. Por eso es que tienes que santificarte. Por eso es que tienes que vivir para Dios. Por eso es que Dios no le dijo: mujer, vuelve al monte o vete al templo. El Señor le dijo: la hora es cuando los que me quieren adorar de verdad, se les va a dar permiso de que me adoren en espíritu y en verdad. Pero había un tercer excluido que a Dios le gustaba. ¿Cuál es el tercer excluido? La tercera opción que usted ni se había imaginado, ¿verdad que sí? Los samaritanos querían monte, los judíos querían templo, pero Cristo anhelaba y Dios anhelaba una tercera construcción que nadie había escuchado antes. ¿Quieren enterarse cuál era ese lugar que Dios anhelaba? 950 años antes de Cristo haber aparecido, había un hombre llamado David. Y hasta los tiempos de David, la casa de Dios, el arca del pacto, que era la presencia de Dios entre el pueblo, estaba metida en una casetita en el desierto con los sacerdotes, ¿verdad que sí?
Saúl ya había matado a los sacerdotes, así que el arca del pacto estaba semi abandonada en una región del desierto. Y David dijo: yo necesito traer la gloria de Dios al pueblo nuevamente, pero lo voy a hacer a mi manera. Y construyó un carro y montó el arca del pacto allí. Y la Biblia dice, porque usted puede cargar la gloria de Dios fácil cuando la cosa está bien, pero cuando el terreno es escabroso, el arca del pacto pega a menearse. ¿Por qué? Oh, mi alma va a seguir. Cuando se fue a caer, Usa extendió la mano y cayó muerto. Entonces David entendió y dijo: ¿cómo puedo yo traer el arca a mi casa? No, yo tengo que inventarme algo. Y dejaron por algunos meses el arca del pacto en casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y Dios bendijo la casa de ese hombre. Y David se enteró y dijo: yo voy a traer el arca del pacto al pueblo nuevamente. No le puedo construir templo porque Jehová me dijo: no me construyas templo. Porque David dijo: habitaré yo en una casa tesorada, y Jehová está en una casa, yo lo voy a tirar el templo. Jehová le dijo: no, tú no vas a construir templo porque has derramado demasiada sangre. Y pues David levantó un tabernáculo como él pudo. No tenía las capas que tenía el tabernáculo del desierto. Eran 4 capas que estaban supuestos a tener pilares de oro, el lugar santo, el lugar santísimo. David no tuvo eso. David levantó un tabernáculo pequeño, humilde, sin gloria, sin oro, sin nada, para meterle el arca del pacto allí. Pero váyase conmigo, yo quiero que usted se vaya conmigo a Amos capítulo 9, versículo 11. Vaya conmigo, Amos capítulo 9, versículo 11. El tabernáculo más pobre y humilde fue el tabernáculo de David. Pero mira lo que dice el corazón de Dios en Amos capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantarán sus ruinas, y lo edificarán como en el tiempo pasado, dice el Señor. Dios no quería restablecer el templo salomónico, Dios no quería restablecer el monte, quería restablecer el tabernáculo caído de David. ¿Cuál era el tabernáculo caído de David? Que un hombre, cuando venía cargando la gloria de Dios, se quitó la ropa y pegó a danzar ante la presencia de Dios. Un tabernáculo fundado no sobre la ley, no sobre el libertinaje, sobre la adoración. ¿Cuál era la verdadera alabanza y tabernáculo que Dios quería establecer? Dios quería establecer un tabernáculo de adoración. Dios anhelaba aquel tiempo del cual David escribía salmos, aquel tiempo del cual la gente no tenía una división entre dos grupos, sino que llegaban a la casa de Dios a lo mismo, a adorar a Dios, a glorificar su nombre y a servirle a un Cristo vivo. David, escribiendo en cuanto a eso, dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. No cuando los míos me dicen: vamos para la casa de Dios. No. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Lo que Dios planea hacer es establecer un tabernáculo en medio de su pueblo, basado no en la ley, ni basado en el monte, basado en la alabanza y la adoración de un pueblo agradecido por Dios. Dice que aquella mujer, al recibir aquella agua, la Biblia dice que se fue a aquel lugar, Samaria, y le dijo: hay un hombre que me parece que es el Mesías, me ha dicho todo lo que yo he dicho, vengan, quién sabe, este es el hombre. La Biblia dice que le rogaban los samaritanos que se quedaran en aquel lugar. Cristo se queda por 2 días, y cuando Cristo se va a despedir decía: a la verdad ahora creemos, no por el testimonio de ella, sino por las cosas que hemos visto y escuchado de tu boca. Quiero decirte que Dios llega en la peor hora del día para llamarte en esta tarde y decirte: yo quiero una relación contigo que nadie te la ha podido dar. Yo quiero restaurar el altar dentro de tu vida que se ha roto. No como antes ni como muchos dicen. Yo quiero hacer algo nuevo. Quiero restaurar un altar de alabanza y de adoración dentro de ti. Mujer, la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Aquella mujer no tenía derecho de adorar al Padre, pero Dios le dio el derecho a través de su sangre preciosa. Y quién sabe te sientas excluido. Tú dices: pastor, yo he pecado demasiado, yo me he apartado demasiado de los caminos del Señor. A ti es que Dios te vino a buscar en esta tarde. Pastor, yo he sido rebelde, pastor, yo he hecho lo que he hecho, pastor, yo he traicionado, pastor, yo he hablado, pastor, yo he dividido, pastor, yo he hecho esto, yo he batallado. Si Dios te trajo aquí en esta tarde, es porque se quiere sentar junto al pozo y ofrecerte algo nuevo. Aquella mujer vino a buscar algo, pero Dios tenía algo nuevo para ella. Iglesia, no le hagas presión a lo que Dios quiere hacer en la casa, porque no es a tu manera, ni a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Ponte de pie en esta tarde.